Bienvenidos a esta tercera clase del módulo Documentos Históricos, los credos. Comenzamos con este texto de Segunda de Pedro, capítulo 3, que dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ese es un texto que nos recuerda la importancia de la sana doctrina, de la doctrina bíblica, de la doctrina del Evangelio que ha sido predicada primeramente por los profetas del Antiguo Testamento, enseñada por estos profetas, pero que también ha sido enseñada en el Nuevo Testamento por los apóstoles del Señor Jesucristo. Ese Evangelio es único. El Evangelio no es un mensaje abierto para cambiar y transformar como uno quiera, sino que es un mensaje específico que está registrado en la palabra de Dios. Y ese mensaje específico apostólico es el que ha pasado a través de los tiempos eh, por la mano de todos los creyentes en la Biblia. Y por esa razón, los creyentes tenemos una doctrina en común, la doctrina bíblica. Entonces las iglesias bíblicas siempre se han caracterizado por esa eh, doctrina bíblica. Y a través de la historia de la iglesia han quedado documentos de esa doctrina bíblica, documentos de cómo la iglesia ha recibido, ha confesado su fe. Y esos documentos históricos son claves también para la iglesia. De eso hemos estado hablando, hemos estado viendo la importancia de los documentos históricos de la iglesia, esos documentos que dan fe de la doctrina de la iglesia a través de los tiempos y de su importancia para nosotros los creyentes en este tiempo, ¿no? Y vamos un poco al contenido, a recordar un poco lo que ha sido el módulo y lo que va a ser en las últimas clases. En la primera clase hablamos de la historia y de los credos. Hablamos de esos documentos históricos, de cómo la iglesia ha confesado su fe, lo ha puesto por escrito, pero también específicamente de los credos, que son parte de esos documentos históricos. En la segunda clase hablamos del credo apostólico y hoy, en esta tercera clase, vamos a hablar del credo de Nicea. La última clase vamos a terminar hablando del credo de Atanasio. Así que hoy vamos a desarrollar este credo que nos corresponde estudiar, que es el credo de Nicea. Y vamos a hablar un poco acerca de este credo. Para muchos cristianos hoy en día, desafortunadamente, no es muy conocida la historia de la iglesia. Desafortunadamente nos hemos desconectado de ese precioso legado que deja la historia. Entonces no sabemos o no entendemos mucho acerca de algunos acontecimientos o documentos que fueron claves en algún momento de la historia de la iglesia, como este que es el credo de Nicea. Entonces vamos a leer primeramente lo que dice el credo. ¿Qué dice el credo de Nicea? Dice: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá
con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe en una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, universal y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Como podemos ver, es un credo un poco más extenso que el credo apostólico, un poco más específico en lo que enseña, ¿no? Y vamos a ver entonces lo que es ese credo, de dónde salieron sus afirmaciones, vamos a ver un poco de por qué surge, ¿no? ¿Qué pasó allí? Y todo esto vamos a verlo, si Dios nos permite, en este módulo, en esta clase del módulo que estamos desarrollando. Entonces vamos a comenzar hablando del contexto histórico. ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó o qué acontecimientos se dieron para que surgiera este credo? Entonces el credo de Nicea, también llamado símbolo niceno constantinopolitano, es una declaración de fe formulada en un concilio de la Iglesia realizado en la ciudad de Nicea, por eso el nombre del credo de Nicea. Esa ciudad de Nicea queda en la actual Turquía y fue formulado sobre la base del credo de los apóstoles y se completó en el concilio de Constantinopla, ¿no? Por eso le llaman también símbolo niceno constantinopolitano, ¿no? Porque prácticamente comenzó en un concilio y terminó en otro, ¿no? Este concilio de Constantinopla fue desarrollado allí en esa ciudad que está en la actual Estambul, que también queda obviamente en Turquía, ¿no? ¿En qué año se dio todo esto? Pues el concilio de Nicea se convocó en el año 325. Ustedes miren la antigüedad de estas confesiones de fe, la antigüedad de estos documentos de la iglesia, y eso es importantísimo porque la fe verdadera, la fe bíblica, la doctrina bíblica, pues no debe ser algo nuevo. Recordemos que la enseñó el Señor Jesucristo, la enseñaron sus apóstoles y antes la había declarado los profetas. Así que no puede ser nuevo la fe cristiana. Lo que nosotros creemos es un credo antiguo. Por eso de ahí la importancia de los documentos históricos. Los documentos históricos nos sirven para mirar atrás y ver si nos hemos desviado del camino, ¿no? Y este documento fue elaborado en ese concilio del 325 después de Cristo y tan solo 12 años después de finalizar las persecuciones del imperio contra la iglesia. Ustedes recuerden que el imperio romano persiguió a los cristianos, los hostigaba, los cristianos tuvieron que vivir escondiendo su fe prácticamente, no podían publicarla, no podían hacerla pública, sino que les tocaba a escondidas. E incluso cuando vemos la historia de la iglesia apostólica y posapostólica, pues encontramos que ellos tenían que reunirse a veces en lugares escondidos, en lugares subterráneos que existían en ese tiempo eh, por cuestiones del acueducto. Y todas esas situaciones tuvieron que vivir porque el imperio los perseguía. Pero cuando los cristianos por primera vez pudieron reunirse en paz y sin tener que ser molestados por el imperio, pues eso dio apertura a muchas cosas, ¿no? Entre ellas a los concilios. Y por eso este fue el primer concilio ecuménico de la iglesia. Ahora, recordemos que la palabra, cuando usamos la palabra ecuménico, nos estamos refiriendo no a lo que significa hoy el ecumenismo, en muchos lugares, que es prácticamente unidad a costa de cualquier cosa. Eso no es lo que representa esta palabra en los documentos históricos, sino que
en ese tiempo la palabra ecumenismo pues hacía más honor a lo que es el significado de la palabra, que es tener algo en común, ¿no? Y, estos credos son llamados ecuménicos por eso, porque eran comunes a la iglesia bíblica de ese tiempo, ¿no? Entonces se convoca a ese primer concilio en la iglesia y allí es donde surge este credo, de esas declaraciones, ¿no? Entonces la Biblia dice en Judas capítulo 1, versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y preguntamos por qué se convocó este concilio, por qué se hizo este credo. Pues la razón es la que dice aquí Judas, ¿no? Judas nos está diciendo, o dando más bien un mandamiento, que es que contendamos atentamente por la fe una vez dada a los santos, la fe bíblica, el evangelio bíblico del que hablábamos al comenzar esta clase. Ese evangelio del que habló Pedro, que dijo que tenemos que hacer memoria y que tener presente, pues lo que nos dice Judas es que cuando veamos que ese evangelio puro, ese evangelio bíblico está siendo amenazado, nosotros tenemos que contender, no nos podemos quedar quietos. Y esa fue la razón por la que se convocó este concilio, la amenaza de una falsa doctrina que se estaba infiltrando rápidamente en la iglesia conocida, y esa falsa doctrina era la herejía arriana. Esa herejía comenzó a extenderse por algunas partes de Oriente desde el 318, imagínense ustedes, cuando un presbítero, un pastor, predicador, que se llamaba Arrio, se enfrentó al obispo de Alejandría, que era su obispo, negando la divinidad de Jesús y afirmando que, que el Salvador fue una criatura creada por el Padre, que Jesús, el Salvador, no era Dios, sino que era una criatura creada por el Padre. Este hombre se desvió obviamente de la fe bíblica y dicha herejía ya había sido condenada en un concilio en todo Egipto, pero Arrio se refugia en Nicomedia, y en ese lugar él puede armarse, puede fortalecerse, y bajo la protección de su amigo, el obispo Eusebio, esa herejía siguió extendiéndose por otras zonas de Oriente hasta llegar a ser una verdadera amenaza contra la fe. La fe bíblica estaba siendo atacada y era necesario contender afirmando la doctrina apostólica, y por eso se convoca a ese credo, a ese concilio más bien, y el credo viene a ser como la resolución, el credo viene a ser como la respuesta, como la afirmación de la fe bíblica, ¿no? Y eso es lo que pasó en ese tiempo, y esto nos debe servir a nosotros, los creyentes modernos, ¿no? Que estamos viendo cómo constantemente se ataca la fe bíblica, constantemente los medios de comunicación, la academia, mm, y el mundo a través de los diferentes movimientos, ideologías, pues está atacando la fe. Y la iglesia está llamada a contender ardientemente por la fe, está llamada a contender no obviamente con pleitos, con peleas con las personas, sino con la exposición bíblica, ¿no? Con la exposición de la fe bíblica, como lo hizo esta iglesia. Entonces, ese es prácticamente el contexto histórico, ¿no? El por qué se dio, qué estaba pasando en ese tiempo. Específicamente era esta doctrina falsa llamada el arrianismo. Entonces, la segunda pregunta que vamos a desarrollar, si el Señor nos lo permite, es ¿a qué se opone este credo? Sí, este credo. ¿A qué se opone este documento, este credo? Recordemos que hemos estado viendo que siempre hay un punto eh, en el cual el credo se opone. Siempre hay alguna razón por la cual se ponen todas estas afirmaciones doctrinales, y es porque el credo se opone a un sistema,
a una doctrina que está siendo infiltrada en la iglesia, que obviamente es falsa, ¿no? Y en este caso, primeramente, el credo se opone al arrianismo. Esa es la primera falsa doctrina o la primera enseñanza herética a la que se opone este credo, ¿no? El arrianismo comienza en el 318 en Alejandría, Egipto, y es una herejía relacionada con la persona de Cristo. Fue llamada así por Arrio de Alejandría, el cual debido a su enseñanza doctrinal fue mandado al exilio a Iliria en el año 325 después de Cristo. Después del primer concilio en Nicea, el cual condenó su enseñanza como herejía. Allí se mandó al exilio a Arrio. El arrianismo fue la herejía más grande dentro de la iglesia de los primeros siglos porque se extendió de manera significativa hasta casi dominar la iglesia, podríamos decirlo. Fue una herejía que se extendió de una manera exagerada por la iglesia, y Arrio enseñó que solo Dios el Padre era eterno y demasiado puro e infinito para permanecer en la tierra. Entonces, él dijo, no puede ser que el Dios puro, el Dios santo, el Dios infinito pueda permanecer en la tierra. Él no creyó en esa realidad de que Dios pudiese venir a la tierra de la manera en que lo dice en el Evangelio. Por lo tanto, decía Arrio, Dios creó a Cristo, decía él, que Dios había creado a Cristo, el Hijo, de la nada, como la primera y más grande creación. Eso era lo que enseñaba Arrio. Él enseñaba que el Hijo, a su vez, creó el universo. Miren cómo esto tiene gran conexión con las religiones cristianas griegas que tomaron mm, mm, mucho de la filosofía y lo adaptaron al cristianismo. Muchas de estas declaraciones las podemos encontrar en el gnosticismo y en todas estas corrientes que obviamente no son bíblicas, ¿no? Y él decía que Dios creó a Cristo de la nada y ese Cristo a su vez había creado el universo debido a la relación del Hijo con el Padre en cuanto se refiere a su naturaleza. El Hijo prácticamente es adoptado por Dios, ¿no? Entonces Dios crea al Hijo, el Hijo hace el universo, Dios adopta a Cristo como el Hijo, ¿sí? El Hijo de Dios, y todo esto era su manera de entender y de pensar acerca de las Escrituras, sin ser juicioso con el texto, sin estudiar verdaderamente lo que dice la Biblia. Y según él, aunque Cristo era una creación, tenía una gran posición y autoridad delante de Dios. Él estaba para ser adorado y aún para ser mirado como a Dios, ¿no? Eso decía Arrio, que él tenía una autoridad tan grande que era incluso adorado, podía ser adorado y mirado como Dios. Algunos arrianos sostienen o sostenían en ese entonces que el Espíritu Santo era la primera y más grande creación del Hijo. Imagínense ustedes esta confusión. El Padre creó al Hijo y el Hijo creó al Espíritu Santo. Y con relación a la encarnación de Jesús, pues los arrianos aseguraban que la cualidad divina del Hijo, el logos, miren el término griego, de nuevo sacando un poco aquí lo que los griegos pensaban, tomó el lugar del aspecto humano o espiritual de Jesús. Por lo tanto, negaban la encarnación total y completa de Dios, el Hijo. Ellos negaban la encarnación del Hijo, y esto es muy importante, porque ellos tampoco creían que Cristo era hombre. Entonces, ahí vemos un poco de lo que es la doctrina arriana, de lo que fue, y uno de sus principales contradictores fue Atanasio de Alejandría. Este hombre
fue uno de los que más luchó contra esta herejía, fue defensor incansable de la teología trinitaria en contra del arrianismo. De hecho, muchas de las formas en que pensamos hoy en día sobre la Trinidad datan de los esfuerzos de este hombre por aclarar esa doctrina, y este hombre fue clave en la lucha contra el arrianismo, ¿no? Entonces miren cómo esta doctrina llamada el arrianismo es, si lo miramos hoy en día, eh, en nuestra realidad como iglesia, es prácticamente la base sobre la cual eh, construyen doctrinas falsas que hoy en día tenemos, eh, como los testigos de Jehová, ¿no? Estos testigos de Jehová son lo que podríamos llamar arrianos en muchos sentidos. Tienen la misma manera de pensar, la misma forma de pensar que los arrianos, estos testigos de Jehová. Y si nosotros miramos la historia y vemos en la historia, pues nos damos cuenta que esta es una falsa doctrina que ya había sido condenada varias veces por la iglesia en diferentes concilios. Y lo que hace el credo de Nicea es precisamente combatir todas estas falsas enseñanzas. Cuando nosotros miremos el credo, ahorita que vamos a desplegarlo un poco más, mm, considerando sus doctrinas, pues vamos a ver que lo que hace el credo es controvertir esas afirmaciones del arrianismo y dejar clara la sana doctrina, la doctrina bíblica, ¿no? Es lo que hace este credo, ¿no? Entonces, esa es la primera falsa doctrina contra la que se oponía el credo de Nicea. Ahora, hay otra falsa doctrina, otra enseñanza herética, que era la enseñanza de Macedonio. Se llamó el macedonianismo. Y fue la falsa enseñanza de Macedonio, de Constantinopla, quien negaba la divinidad del Espíritu Santo. Ese era el punto fuerte de negar la divinidad del Espíritu Santo. Para este hombre el Espíritu Santo era una criatura que solo difería de los ángeles en grado, una creación subordinada al Padre y al Hijo. Entonces miren cómo estas dos personas, tanto Arrio como Macedonio, lo que estaban haciendo era atacando una doctrina principal, fundamental de la fe cristiana, y es la doctrina de Dios. ¿Quién es Dios? ¿No? Estaban metiendo con la parte más importante, digámoslo así, de todo el credo cristiano, que es la realidad acerca de Dios. Entonces Macedonio fue un obispo también de Constantinopla. En dos ocasiones fue obispo, pero fue depuesto por su violencia y su herejía. Su doctrina pretendía salvar el monoteísmo cristiano, es decir, el- el pensamiento de que solo hay un Dios. Y es algo curioso, porque la doctrina trinitaria no dice que hay más de un Dios, ¿no? La doctrina trinitaria habla de un solo Dios. Pero ellos supuestamente pretendían salvar el monoteísmo cristiano y se oponían radicalmente a la fe de la Trinidad. Ellos prácticamente aseguraban que los que creían en la Trinidad creían en tres dioses, pero la realidad es que la Trinidad nos habla de un solo Dios. Así que esa defensa del monoteísmo pues era inválida, porque en realidad la iglesia siempre ha creído en un solo Dios. Pero ellos pretendían poder salvar el monoteísmo cristiano. Y esa doctrina también la controvierte el credo de Nicea. El credo de Nicea lo que hace es afirmar unas posturas bíblicas que están totalmente en contra de las posiciones tanto del arrianismo como las posiciones de Macedonio de Constantinopla. Entonces, esas dos son las doctrinas que en ese tiempo estaban afectando, dañando a la iglesia, y son las doctrinas que controvierten el credo de Nicea. Vamos a hablar entonces de las principales doctrinas del credo, y aquí es donde digo
que vamos a ser un poco más profundos en cuanto a qué es lo que enseña el credo, qué es lo que dice el credo, ¿no? Y por qué es importante para nosotros. Yo quiero ponérselos de esta manera. Este es un trabajo que ya se hizo. La iglesia ya hizo este trabajo de defender estas posturas bíblicas. Un trabajo que viene a ser documentado y que tenemos nosotros a nuestro alcance. Cuando nosotros tomamos documentos históricos, lo que estamos haciendo es aprovechando el trabajo ya hecho. Obviamente, nosotros vemos estos documentos a la luz de las escrituras, pero este es un trabajo ya hecho, elaborado por una iglesia, y no estoy hablando de solamente una congregación, estoy hablando de un concilio de iglesias cristianas, bíblicas, que hicieron este trabajo antes el ataque de estas falsas doctrinas. Por eso es importante. Y vamos a ver un poco de lo que son las doctrinas que trata este credo, las principales doctrinas de este credo. Ahora, obviamente, la principal doctrina que defiende el credo de Nicea es la Trinidad, ¿no? El concilio de Nicea reconoció que las afirmaciones de Arrio y las de Macedonio eran erróneas y emitió esta declaración de fe que es conocida como el símbolo o credo niceno, que afirma que las tres personas de la Trinidad son divinas, de la misma naturaleza y eternas, y por tanto no creadas. Por eso lo afirma el credo, ¿no? Arrio enseñaba que Dios Padre en cierto momento creó al Hijo y que antes de ese tiempo el Hijo no existía, ni tampoco el Espíritu Santo, sino solo el Padre. Entonces, realmente solo el Padre es Dios, ¿no? Decía Arrio. Decían que el Hijo es un ser celestial que existía antes que el resto de la creación y que es mucho mayor que todo el resto de la creación, pero no es igual al Padre, decían ellos. No es igual al Padre en sus atributos, y ellos afirmaban que el Hijo era como el Padre, pero no era igual al Padre. Era parecido al Padre, pero no era Dios. Y en su naturaleza no era igual que el Padre. Es decir, ellos decían que no se podía decir que fuese de la misma naturaleza con el Padre. Decían que eso no se podía decir, que eso estaba mal porque Cristo no era Dios. Miremos un poco el razonamiento que usaba esta secta. Los arrianos dependían fuertemente de pasajes que llamaban a Cristo Hijo unigénito, ¿no? Hijo unigénito de Dios. Y todavía lo hacen, todavía usan estos textos, ¿no? Textos que dicen el Hijo unigénito de Dios, como cuál, como por ejemplo Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese texto lo dice de esta manera, dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Entonces decían que si Cristo fue engendrado, miren lo que ellos asocian la palabra unigénito con que Cristo fue engendrado por Dios Padre, y esto debe querer decir, decían ellos, que Dios el Padre le dio la existencia a Cristo. Porque la palabra engendrar en la experiencia humana se refiere al papel del Padre en la concepción del Hijo. Entonces miren la doctrina de Dios como la usaban para decir que Cristo fue creado en algún punto, ¿no? Cuando leían Colosenses 1:15 que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, ellos lo tomaban como respaldo adicional para la concepción del Hijo, ¿no? Para que hubo un momento en que el Hijo fue creado, decían ellos. Entonces la pregunta es, ¿la expresión primogénito implica que el Hijo fue en algún momento traído a la existencia por el Padre? Esa expresión que nosotros encontramos en la Biblia quiere decir o implica obligatoriamente que el Hijo fue en algún momento traído a la existencia por el Padre. Y si eso es verdad del Hijo, necesariamente debe ser cierto del Espíritu Santo también. Pero estos pasajes, si los estudiamos nosotros, pues no corroboran la posición arriana.
sino que dentro de su contexto, porque recordemos que la Biblia debe ser interpretada dentro de su contexto. Nosotros no podemos sacar un texto de la Biblia y mirarlo separado de todo su contexto, porque podemos llegar a afirmaciones que son totalmente contrarias a lo que quiso decir el autor. Todo texto debe ser examinado dentro de su contexto. Y dentro del contexto, aquí de estas palabras, de este versículo, pues el apóstol no está hablando del orden de la creación, sino está hablando de Cristo, está hablando de sus derechos o privilegios como el primogénito, ¿no? De los derechos del primogénito. Es decir, aquí nos tenemos que devolver a las costumbres bíblicas, al derecho del liderazgo, de la autoridad en la familia, que era común tanto en la cultura griega como en la judía. Es decir, el primogénito era el hijo que ocupaba la posición de mayor privilegio y que había recibido el derecho de heredar de su padre sin importar si había nacido primero o no. Entonces, esa era la regla. En todo el Antiguo Testamento, nosotros tenemos muchos casos en el Antiguo Testamento donde vemos que siempre el heredero era el primogénito, ¿no? Y esa figura de primogénito no hacía mención simplemente de la persona que había nacido primero, sino de la que tenía ese lugar de preeminencia. Vemos nosotros en la Biblia que hay muchos casos donde el primogénito no fue el primero, precisamente, donde el primogénito no fue la primera persona en haber nacido, ¿no? Por ejemplo, vemos en Hebreos 12:16 que dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Se recuerdan esa historia del Antiguo Testamento de Esaú y Jacob? Aunque Esaú era el primero en orden, el que realmente quedó como primogénito fue su hermano, Jacob, ¿no? Esa fue la realidad, el heredero realmente fue Jacob. Y en muchos otros casos podemos ver lo mismo. El primogénito fue aquel que se le dio el primer lugar, aunque no tenía el derecho por haber nacido primero, sino porque fue elegido como primogénito. Entonces, la palabra griega para primogenitura es la palabra prototoquía, que está emparentada etimológicamente con el término prototocos, es decir, primogénito, que aparece en Colosenses 1:15. Los dos textos están emparentados en cuanto a la palabra, la etimología de la palabra. Así que el pasaje de Colosenses significa que Cristo tiene los privilegios de autoridad y gobierno, privilegios que le pertenecen como primogénito con respecto a toda la creación. Él es el primogénito en autoridad sobre toda la creación. A él le pertenecen los privilegios de la primogenitura. No está hablando de quién nació primero, no está hablando de que alguien fue creado primero, sino que está hablando de unos derechos que Dios le ha otorgado a él como primogénito, ¿no? Él es el primogénito de la creación. La nueva versión internacional lo traduce de esta manera: el primogénito sobre toda la creación. El primogénito sobre toda la creación. Y esa es una traducción muy clara al afirmar que esa primogenitura es sobre la creación. Es decir, Jesucristo es llamado primogénito en este pasaje en sentido de que Él tiene la preeminencia absoluta y tiene derecho de heredar toda la creación. Eso es lo que dice el texto. Él tiene el derecho de heredar toda la creación. En cuanto a los pasajes que dice que Cristo fue el unigénito de Dios, no hace falta ver, sino que muchos otros pasajes que muestran que Cristo es plena y completamente Dios, pues nos dan la razón de por qué Él es unigénito de Dios. Porque unigénito no significa creado en ningún momento. No significa creado. Y ese es el punto que nosotros debemos tener en cuenta. Si lo leemos simplemente en nuestro idioma, pues vamos a llegar a conclusiones como la que sacó Arrio.
Pero si nosotros vemos la palabra en el griego y vemos a qué se refiere, pues estamos viendo que Él es Dios, que Él no es simplemente una creación, sino que Él es Dios. Y vemos muchos pasajes que corroboran esa realidad de que Él es Dios. Por ejemplo, Juan 1:1, vamos a leer hasta el 5, dice, en el principio era el verbo, en el principio era el verbo, miren, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio de todas las cosas, ya el verbo estaba, ¿no? ¿Por qué? Porque ya había sido creado por Dios, no, dice, porque Él era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y más adelante en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra monogenes en griego tiene dos definiciones primarias. Esa palabra unigénito, monogenes. La primera definición es referente al ser el único en su tipo dentro de una relación específica. El único en su tipo. Eso quiere decir unigénito. El único en su tipo. Esta palabra en el griego se refiere al único en su tipo. Y en ese sentido podemos decir que Jesucristo es el único en su tipo, ¿cierto? Porque Él es Dios. Él es el Hijo de Dios único porque Él es Dios. Por ejemplo, en Hebreos 11:17 dice el texto, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito. Miren, otra vez aquí aparece la palabra unigénito. Ahora, nosotros sabemos, conocemos la historia del Antiguo Testamento. Cuando el escritor se refiere a Isaac como el unigénito, yo pregunto, ¿es que acaso él era el único hijo de Abraham? No, no se refiere al único, porque Abraham tuvo más de un hijo, pero Isaac fue el único hijo que él había tenido con Sara y el único hijo del pacto. Recordemos que Dios le había dicho que no en Ismael, sino que en Isaac le sería la promesa. Entonces miren cómo este era el unigénito de Abraham, porque era el único en el sentido del privilegio. Él era el único hijo del pacto. La segunda definición de esa palabra en el griego, en el original, se refiere a ser el único de su tipo o clase, único en su género. Y este es el significado que está implicado en los pasajes como Juan 3:16. Ustedes recordarán, por ejemplo, este texto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué está hablando cuando dice su Hijo unigénito? Se refiere al único en su clase, único en su género. Y eso es lo que está diciendo el texto. Entonces, de hecho, Juan es el único escritor del Nuevo Testamento que usa esa palabra para referirse a Jesús. Él es el único que la usa. Juan estaba interesado principalmente en demostrar que Jesús era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Y usa esa palabra para identificar a Jesús como el único Hijo de Dios, compartiendo la misma naturaleza divina. Es decir, los dos son Dios. Contrario a los creyentes que son hijos e hijas de Dios por adopción a través de la fe. Y eso lo enseña la Biblia. Nosotros somos hijos adoptados de Dios. Pero Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, de la misma naturaleza, porque Él es Dios. Entonces miren la diferencia, ¿no? Y Juan estaba interesado en hacer énfasis en esa realidad. Lo que podemos concluir es que los términos Padre e Hijo que describen a Dios y a Jesús son términos humanos que se usan para ayudarnos a entender la relación entre las diferentes personas de la Trinidad. Es Dios en su sabiduría reconociendo nuestras limitaciones y enseñándonos de una manera que podamos entender. Y es por eso que el credo niceno afirmó
que Cristo era engendrado y no creado. Miren lo importante. Cada una de estas palabras del credo pues son muy importantes dentro del contexto que se estaba viviendo, dentro de la oposición que estaba prestando esas falsas doctrinas. Entonces cada una de esas afirmaciones del credo tiene una razón de ser, se dan por un motivo y de eso se trata el credo, de poner en escrito, por escrito, la doctrina bíblica con relación a esas polémicas que estaban surgiendo eh, a causa del arrianismo y de la doctrina de Macedonio. Entonces, por eso encontramos esa declaración tan específica. ¿Cuál declaración? Que fue engendrado, no creado. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Dicen esas palabras. Dice, creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Esa es la enseñanza bíblica. Eh, Algunas personas tienen problemas en entender la Trinidad, pero es que la Trinidad Dios nos la revela en su palabra como es. Nosotros no podemos entender a Dios porque Dios es Dios. Nosotros no podemos entender muchas cosas de Dios porque Él es divino, nosotros somos humanos. Y cuando nosotros tratamos de entender aquello que Dios no ha querido de pronto que entendamos profundamente, pues lo que terminamos es haciendo desviaciones de la doctrina. Hay muchas cosas que no podemos entender de Dios y que nosotros solamente podemos confiar en Él, en su sabiduría, en su poder, en Él como Dios. Y en esto estoy de acuerdo con un pastor precioso, antiguo, que decía que si pudiéramos entender a Dios, pues Él no sería Dios, ¿no? Y la Trinidad es una de esas doctrinas que debemos sencillamente aceptar. Aceptamos porque está escrita, porque la encontramos en la Biblia, porque así nos presenta a Dios la Biblia. Dios nos presenta la Trinidad de esa manera y nosotros debemos reconocerla. Entonces, vamos a pasar a otro punto, que es las reiteraciones históricas de el credo. ¿Y a qué me refiero con reiteraciones históricas? Estoy refiriendo a que a través de la historia, las doctrinas de este credo, pues se han reafirmado en otros documentos históricos. Y eso es importante, mis hermanos, porque la doctrina bíblica ha sido común a través de la historia. La doctrina bíblica no surgió con nosotros, no surgió con la iglesia moderna, sino que ha estado todo el tiempo. Por eso cualquiera que venga con la última revelación, pues dudemos de él porque la doctrina bíblica ha sido siempre la misma, es histórica. Nosotros lo que tenemos, por gracia de Dios, es una doctrina mm, basada en la Biblia, que a través de la historia ha sido corroborada por las iglesias de turno, prácticamente, por cada iglesia en su tiempo ha afirmado la sana doctrina. Entonces, hay varios documentos que podemos nosotros encontrar en la historia de la iglesia. Hay varias declaraciones que reafirman no solamente el credo en particular, sino las doctrinas que el credo defiende, ¿no? Y estas doctrinas, o más bien estos documentos históricos que reafirman esas doctrinas, pues los vamos a ver un poco aquí en este último punto. Entonces, el primero es el Concilio de Constantinopla. El emperador Teodosio volvió a convocar un concilio en el año 381, esta vez en Constantinopla, para discutir de nuevo la controversia arriana y también la falsedad de la enseñanza de Macedonio de Constantinopla.
que negaba la divinidad del Espíritu Santo. En el primer concilio de Constantinopla, esta herejía fue condenada y se añadió al credo niceno la frase creo en el Espíritu Santo que procede del Padre a través del Hijo. Se le añadió esa cláusula allí, ese pequeño texto para controvertir lo que decía Macedonio de Constantinopla, ¿no? Y de ahí en adelante, la doctrina de la divinidad del Espíritu Santo se ha mantenido firme dentro del cristianismo. No por un concilio, porque algunos dicen, claro, es que en esos concilios fue que hicieron la doctrina que nosotros tenemos hoy en día. No, sino que esos concilios, lo que hacían estas personas era reunirse a estudiar las escrituras. Y la Biblia presenta al Espíritu Santo como Dios. Así que por eso fue incluido dentro de este credo, porque es parte de la doctrina bíblica. Entonces la Iglesia de Occidente introdujo en los siglos posteriores otra cláusula que dice, y del Hijo en el credo. Creemos en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Eso lo añadieron también. Cada cláusula de estas lo que buscaba era clarificar la doctrina. Lo que buscaba era sencillamente decir exactamente en qué creemos, porque la falsa doctrina se cogía de cualquier cosa para desviar la realidad bíblica. Esa cláusula conocida como el filoque no es aceptada por la Iglesia Ortodoxa de Oriente. Recuerdan que por eso fue la división por esta doctrina que es conocida como el filioque, que nos habla acerca de esa relación filial. No es aceptada por la Iglesia de Oriente, que considera que el Espíritu Santo solo procede del Padre. Ustedes de pronto ya en algún otro módulo habíamos visto un poco esta división que hubo en la Iglesia, ¿cierto? De la Iglesia Ortodoxa, eh, porque ellos consideraban que el Espíritu Santo solo procede del Padre, y fue la razón por la que la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Cristiana se separaron en el llamado Cisma de Oriente y Occidente en el 16 de julio de 1054. El cristianismo ortodoxo se difundió por Europa Oriental y nosotros hoy en día vemos que esa realidad pues trasciende el tiempo y vemos esa división, ¿no? Pero el asunto es que el credo lo que vino fue a confirmar, el de Constantinopla vino a confirmar lo que se había dicho en el credo de Nicea, y vimos que este credo de Constantinopla no solamente reconoce la verdad de todas estas afirmaciones, sino que añade algunos pasajes, algunas cláusulas que son importantes contra la herejía de Macedonia, ¿no? Y esta doctrina es reiterada también por las confesiones históricas. La doctrina del credo de Nicea es corroborada por las confesiones históricas. ¿Cuáles confesiones? Por ejemplo, la confesión de fe belga. En el artículo 11 dice esta confesión. Asimismo, creemos y confesamos que el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo, no siendo hechos ni creados, ni tampoco engendrados, sino solo procediendo de ambos, el cual, en orden, es la tercera persona de la Trinidad, de una sola misma esencia, majestad y gloria con el Padre y el Hijo, siendo verdadero y eterno Dios, como nos enseñan las Sagradas Escrituras. Y enseguida, pues, los credos y las confesiones, más bien, las confesiones de fe lo que hacen es poner los textos a través de los cuales la iglesia llegó a estas conclusiones, textos que hablan obviamente de esta realidad, que de ahí está Génesis, el Salmo, Isaías, está Juan. Hay una serie de textos que ellos usaron como esa prueba de que esta doctrina es bíblica, ¿no? Esto en cuanto a la confesión de fe belga.
Ahora, otro documento que es importante, que es histórico en la iglesia y que confirma las declaraciones del credo de Nicea, es el Catecismo de Heidelberg. En la pregunta 53 dice así: ¿qué crees del Espíritu Santo? Dice la respuesta, que con el eterno Padre e Hijo es verdadero y eterno Dios, y que viene a morar en mí para que por la verdadera fe me haga partícipe de Cristo y de todos sus beneficios, me consuele y quede conmigo eternamente. Otra vez se resalta la importancia de la doctrina del Espíritu Santo. Aquí también el Catecismo de Heidelberg. Y se habla acerca de la divinidad del Padre y del Hijo. Es algo que recalcan las confesiones históricas de la Iglesia. Luego vamos a el Catecismo Mayor de Westminster, que es otro catecismo que enseña la doctrina bíblica y que también hace un énfasis en la Trinidad, o pone allí este tema de la Trinidad, coincidiendo con la misma doctrina del credo de Nicea. Este credo, perdón, este catecismo dice, en la pregunta 11 dice: ¿cómo sabemos que el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, iguales con el Padre? La respuesta dice: las Escrituras manifiestan que el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, iguales con el Padre, atribuyéndoles nombres, atributos, obras y culto que solo son propios de Dios, que solo son propios de Dios. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen nombres similares en la escritura, tienen atributos similares, todos atributos divinos, tienen obras que solamente Dios puede hacer, se les adora como a Dios porque son Dios. La Biblia manifiesta que son Dios. Y pues allí vienen algunos textos sobre los cuales el catecismo de Westminster fundamenta estas afirmaciones, ¿no? Entonces vemos claramente que todos estos documentos históricos coinciden en afirmar la doctrina de la Trinidad, y lo que hace el cristianismo bíblico es confesar lo que dice la Biblia, lo que dice el texto. Muchas veces, como les decía, no todas las cosas las podemos entender nosotros como hombres. La doctrina de la Trinidad, de la cual vamos a hablar un poco más en la próxima clase, porque el próximo credo hace mucho énfasis en la Trinidad y vamos a estudiar un poco más el tema, pero lo que podemos decir es que la doctrina de la Trinidad realmente para la mente humana pues es muy difícil de entender. Nosotros no entendemos la Trinidad en realidad. Lo que podemos es confesar lo que dice la Biblia, y esa es la manera correcta de acercarnos a Dios. Nosotros nos acercamos a Dios en sus términos, no en los nuestros. Sus términos son divinos. Sus términos son eh, mucho más altos que los nuestros. Nosotros no podemos entender los pensamientos de Dios, y hay muchas cosas que prácticamente nosotros como pueblo de Dios no podemos sino aceptar y no entendemos, ¿no? Pero eso, de eso se trata ser bíblico, de eso se trata creer en la Biblia, ¿no? En que nosotros creamos, entendamos o no lo que dice el Dios y lo que afirma Dios acerca de sí mismo, ¿no? Y eso es lo que afirma Dios acerca de sí mismo. Nosotros podemos ver a un Dios en tres personas. Eso es lo que nos presenta la Biblia y es lo que confesamos, lo que hemos confesado como iglesia bíblica desde el comienzo y que seguimos confesando hoy en día. Entonces, este credo es muy hermoso y ha sido muy utilizado dentro de las iglesias bíblicas en diferentes contextos. Uno de ellos es la confesión de fe. Muchos toman como la confesión de fe del creyente en el bautismo algún credo, ¿no? Alguno de estos credos. Y eso es interesante, ¿no? Que nosotros podamos mirar estos credos, estos documentos históricos como herramientas, como trabajo hecho por la iglesia, que nos sirve, que obviamente como creyentes en humildad debemos reconocer que es un trabajo valioso para la iglesia de todos los tiempos. Así que con esto terminamos la clase de hoy.
acerca del credo de Nicea. Y si Dios lo permite, en la próxima clase estaremos trabajando el tercer credo y con el cual terminamos este módulo que es muy interesante acerca de los documentos históricos y de los credos. Dios los bendiga.